Y vamos a leer el capítulo 3 y vamos a hablar un tema, hermanos, en el versículo 6 en adelante, acerca del pacto de Dios a Abraham. Gálatas 3, capítulo 6, en adelante, al 14, hermanos. Amén. Dice así: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. La ley también no es de la fe, sino el hombre que los hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito cualquiera que es colgado en madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Este tema para mí es muy hermoso porque una de las cosas que podemos ver aquí, hermanos, principalmente, y es importante, es el Evangelio del Señor Jesucristo en los días de Abraham. En los días de Abraham. Solo para que usted se dé cuenta, Abraham vivió en el 2166 antes de Cristo. Y vamos a ver algunos aspectos o por qué el apóstol Pablo le está hablando de este tema a estas iglesias, ¿verdad? La iglesia del Señor Jesucristo, comenzada en Jerusalén y que ahora se extendía hacia los gentiles. El carcelero de Filipos, ahí en Hechos 16:30, dijo: ¿qué haré o qué debo hacer para ser salvo? Y esa es la pregunta: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Los discípulos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Qué es la salvación? La salvación es entre el corazón del hombre y Dios. Es algo interno y personal. No podemos ser salvos por nuestros padres o por nuestros hijos. Es algo interno y personal. La salvación es por la fe en el Señor Jesucristo. La salvación es creer en el Señor Jesucristo. Si destruimos la gracia de Cristo, destruimos la salvación por fe en Jesucristo. ¿Cómo el hombre puede entrar en la presencia de Dios? Siendo buenos. Por ser bueno puedo entrar en la presencia de Dios. Por hacer buenas obras puedo entrar en la presencia de Dios. Respuesta: no. Es por la fe en Jesucristo. Jesucristo fue crucificado. Y en el capítulo 1 les
les predicó, hermanos, el Evangelio y les dijo: Jesucristo fue crucificado. Nosotros ya lo creímos, tuvimos fe en esto. Por eso nos bautizamos, por eso servimos a Dios. Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y alcanzamos la salvación, y todo esto es por fe. Aquí en Gálatas 3:6 nos habla de esta doctrina de la justificación por la fe, justificados por la fe. Dice: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, le fue contado, se le contó por justicia. Abraham fue salvo porque, ¿qué hizo? Creyó a Dios. Ahora, Pablo usa las palabras del Antiguo Testamento. ¿Qué palabras tenía Pablo en este momento cuando está hablando con los Gálatas? Él escribió las cartas, los evangelios estaban siendo escritos. Entonces Pablo tenía el Antiguo Testamento y lo va a usar para demostrarle a los judíos que la salvación es por fe, que todo lo que ellos piensan acerca del Antiguo Testamento está equivocado. Y pone, por ejemplo, al siervo de Dios, Abraham. Él va a demostrar que la justificación es por fe y que siempre ha sido así. En la antigüedad ellos debían creer en lo que Dios había revelado. Dirán ustedes: bueno, ¿no acaba usted de decir, hermano, que hay que creer en Jesucristo? ¿Cómo creyeron los de la antigüedad en Jesucristo? Bueno, el hombre debía creer lo que Dios le decía. En el tiempo de Adán, solo debían haber creído en lo que Dios les decía: no toques el fruto, no comas. Para una demostración que realmente el hombre amaba a Dios. Bueno, ellos al no creer cayeron en pecado. Amén. En el tiempo de Moisés ya tenían más palabras de Dios, ya tenían una ley escrita. Y debían de creer en esas palabras para ser salvos. Después, en el tiempo, hermanos, después del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo fue crucificado, ahora debemos de creer en esa palabra, en que Jesucristo puede salvarnos. De acuerdo a los judíos, solo los judíos eran salvos. Así que convertirte, o les decía, primero tienes que convertirte en un judío. Haz las obras de los judíos, celebra las fiestas de los judíos, circuncida a tus varones como los judíos, y entonces puedes ser salvo. Esa era la idea de los judíos. Ellos lo pensaban, esto del Antiguo Testamento. Y entonces Pablo prueba con el mismo Antiguo Testamento que la salvación es por fe. Y les hace una prueba positiva. Dice en el versículo 6, Abraham fue circuncidado. Esto podría ser un argumento del judío. Dice, aún Abraham fue circuncidado, siendo ya él viejo, entonces todos debemos ser circuncidados. Pero Pablo pone, hermanos, este ejemplo de Abraham para que no tengan ellos ningún argumento que decir. Y vamos a ver lo que dice Génesis 12 en este estudio. Capítulo 12, versículo 1 al 13, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren,
y a los que te maldijeren maldeciré. Y ponga atención en esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y fue con él Lot, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán, y tomó Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, Abraham sin tener hijos, ¿verdad? Si usted sabe la historia, un hombre de más de 90 años, un hijo. Su mujer de más de 80 años, un hijo. Estéril. ¿Cómo obtuvo su justificación Abraham, hermanos? Siendo honestos, esto es algo difícil de creer. Pues Abraham creyó. Abraham creyó. En Génesis 15:6, ya que hablamos de Génesis y de la historia de Abraham, dice Génesis 15:6, y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Leí el versículo 5, ¿verdad? Después el 6 dice, y creyó a Jehová, y contósele por justicia. ¿Cómo fue justificado Abraham? Por la fe. Porque creyó ¿a quién? A la palabra de Dios. Eso es algo difícil de creer. Eso es algo difícil de creer, hermanos. Tener la fe de Abraham es algo difícil, pero Abraham creyó y fue justificado. Ahora, los judíos argumentaban que Abraham fue circuncidado. ¿Usted sabe cuándo fue circuncidado Abraham? 14 años después de esto, después de haber creído. Entonces, la circuncisión fue una señal que Abraham creyó, pero no era la base de su salvación, solamente una señal. Como les dije, Abraham vivió en el 2166. ¿Por qué es importante esto? Porque los judíos decían, bueno, hay que cumplir la ley. La ley. ¿Y cómo fue salvo Abraham sin la ley? ¿Y cómo fueron salvos todas las personas que eran de simiente de Abraham antes de la ley? ¿Quién recibió la ley? Moisés, el pueblo de Israel, en el Sinaí. ¿Saben en qué año? Aproximadamente 1445 antes de Cristo. Si sumamos, son 700 años después de que Abraham fue salvo por la fe. Entonces, Pablo está poniendo su punto aquí. Dice, como Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia. Abraham fue salvo porque creyó en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Romanos 2:28. Ahí Pablo también habla acerca de este tema y dice, no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. La circuncisión es, hermanos, la señal de una identidad terrena.
este es hijo de Abraham. ¿Cómo sabes? Porque está circuncidado. Señal de que es algo por la fe, pero es la señal. Pero la salvación es la señal de la identidad celestial. Nosotros somos salvos por la fe. Todos han sido salvos por la fe. ¿Cómo sabemos esto? Es la identidad celestial. Es lo que Dios le ha dado al hombre que cree en su palabra desde el principio hasta el final. El Señor no cambia, el Señor no se muda. Es el mismo método de salvación que ha utilizado desde el principio. Ahora ahí en Romanos 8, tornando un poquito hacia Romanos, para entender un poco este tema, hermanos, que muy poco a veces se toca, pero lo que podamos entender hoy, dice, el capítulo 4 de Romanos, versículo 8, bienaventurado el varón al cual el Señor no imputó pecado. Bueno, usted no es pecador. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ya no son pecadores. ¿No es esto un motivo de alegría? Dice, bienaventurado aquel varón el cual el Señor no le imputó o no le cargó el pecado, sino dice, ya no eres pecador, porque eres de la fe en Cristo Jesús. Bueno, ahora la pregunta en el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente en la circuncisión? ¿Hay que circuncidarse? ¿O también en la incircuncisión? Es una pregunta. Porque decimos que a Abraham fue contada la fe por justicia. ¿Sí? A Abraham le fue contada la fe por justicia. Versículo 10. Otra pregunta. ¿Cómo pues le fue contada esa fe? Otra pregunta. ¿En la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuál es la respuesta, hermano? No en la circuncisión. Abraham no fue justificado por su fe estando circuncidado, sino en la incircuncisión. Dice, y recibió la circuncisión por señal. Gracias a aquel que yo recibió la circuncisión. Esta es la señal de que tú eres justificado por la fe. ¿Ven cómo malinterpretaron las escrituras los judíos? Les estaba atravesando una flecha en el corazón Pablo a estos judaizantes, porque con el Antiguo Testamento les estaba revelando que la salvación es por fe. Entonces el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahí está hablando de ti, hermano, para que también a ti te sea contada la fe en la incircuncisión, por medio de creer en quién. Ahí está hablando de mí, ahí dice mi nombre. ¿Vio su nombre usted ahí? No solamente aquellos que fueron circuncidados, sino a los que siguen las pisadas de la fe. Amén. Bendito el nombre del Señor. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Después recibió el sello de la circuncisión. Jesús habla, hermanos, ahí en San Juan capítulo 8. A ver si podemos ver algunos versículos.
San Juan capítulo 8, voy a leer desde el 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Bueno, conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y vean el pensamiento del judío. Y respondieronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? ¿Jamás sirvieron a nadie? ¿Están seguros? ¿Ya les falla la memoria de cuántos pueblos los conquistaron? Empezando desde los egipcios, los asirios, los babilonios, y cuántas veces cayeron en opresión por sus faltas y pecados. Oh, pero son hijos de Abraham, son libres. Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Ustedes lo que son un montón de hombres pecadores. Y si creéis en la verdad, en mis palabras, esa verdad los va a libertar de ese pecado. Versículo 35 dice: y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, versículo 37 dice: sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieronle y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Necios los hombres, ¿eh? Nosotros somos hijos de Abraham, somos libres, somos salvos por las obras, somos circuncidados. El Señor le dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Abraham creyó en mi palabra. Abraham creyó en la fe, tuvo fe en mis palabras. Yo les estoy dando la solución, la verdad os libertará. Ustedes están haciendo todo lo opuesto que hizo Abraham. No están creyendo. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Abraham no hizo esto. En el versículo 44 dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. En otras palabras, Satanás quería matar, y los judíos querían matar al Señor. Por eso dice: ustedes están haciendo las obras de su padre. El versículo 53: ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Siguen insistiendo. Nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Versículo 58: díjoles Jesús: de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Los judíos estaban, hermanos, pensando que por ser hijos de Abraham, por ser de la circuncisión, por ser de las obras, iban a obtener la salvación. Pero la salvación Abraham lo tuvo creyendo a Dios. Él creyó a Dios. Le puso una situación imposible a Abraham, y él dijo: Dios puede hacerlo. Si él puede, si él ha dicho, él lo puede hacer. Y Abraham era un gentil, hermano. Sus padres eran unos idólatras, y él creyó a Dios. Así que si nosotros trabajamos, o si alguien trabaja para obtener su salvación, nunca la va a obtener. Es por fe, hermano.
Es por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a ver Romanos nuevamente, capítulo 4. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y vamos a ver el versículo 16. Y estos versículos son muy alentadores, hermanos. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Todos los gentiles en su nación no tienen que convertirse en judíos. Siendo gentiles, si son de la fe de Jesucristo, son de la fe de Abraham y pueden ser salvos. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho: así será tu simiente. Y luego el versículo 23 dice: y no solamente fue él, dice, y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si nosotros creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Creyendo en Él, hermano. Creyendo en el Señor Jesucristo. Por eso, la respuesta directa al carcelero de Filipos: ¿qué hago para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Ten fe en su salvación. Dios puso a Abraham como un ejemplo clásico de salvación por fe. El apóstol Pablo dice ahí en Hebreos 11:8, Hebreos 11:8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. ¿Por qué, hermanos? Por fe. Hebreos 11:8. Ahora el versículo 17 dice: por fe, ahora sigue diciendo por fe, no por obra. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas. Esto es fe, hermano. Versículo 18: habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente. ¿Cómo le va a hacer Dios si lo va a matar? Él no preguntó, él tuvo fe, creyó en Dios. Por eso por fe fue justificado, por la fe en las palabras de Dios. Señor Jesús le dijo a los judíos, a los fariseos, Juan 8:56: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ahí está el Evangelio, ¿no? ¿Cómo vio Abraham al Señor Jesucristo? En el capítulo 3 de Gálatas, donde estamos estudiando, dice: sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, ¿qué le hizo a Abraham? Versículo 7: lo evangelizó.
¿Ya vieron, hermanos, cómo el Señor Jesucristo evangelizó a Abraham? Dice, Abraham se gozó en ver mi día, el día de Jesucristo. Dice, porque en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. No dijo tu simiente será bendita, sino en tu simiente. ¿En quién? En nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas estas naciones. ¿Está citando qué texto? Génesis 15:6. En ti serán benditas, en ti serán benditas. Bienaventurado, bendito el varón al cual el Señor Jesucristo no ha imputado el pecado. Usted no es pecador. Lo que dice Jesús, no lo que digo yo. Usted no es pecador. Usted era pecador. Pero porque creyó en la fe de Jesucristo, usted es libre. Yo soy libre. Así que si alguien le pregunta, bueno, pero ¿cómo? No podemos definir todo ese proceso de salvación, hermano. Solamente es por fe y creyendo. ¿Qué hago para ser salvo? No se meta en tantos problemas. Cree en el Señor. Pero la evolución, pero los dinosaurios, pero las... No te metas en asuntos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Bendito el nombre del Señor. Por fe somos hijos de Abraham, versículo 7. Sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. No estamos sustituyendo a los judíos, sino que estamos siendo adheridos al pueblo de Dios. No ha desechado el Señor a los judíos, pero espiritualmente ya somos hijos de Abraham. Como Él dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Con Abraham predicó la salvación de Cristo Jesús. Dice, y viendo antes la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ya era un plan, hermanos, de evangelizar a todos los gentiles. Dice, luego los de la fe son benditos con el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo la maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces Cristo tomó esa maldición. Como escrito está, maldito aquel que es colgado en un madero. Cristo tomó esa maldición de la ley, cumplió la ley. Ahora nosotros solo tenemos que ser de la fe de Jesucristo. La ley también no es de la fe, sino el hombre que las hiciere vivirá en ellos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Versículo 13. Somos redimidos, salvados de esa maldición de la ley. Dice, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu Santo. Es por fe. Desde la simiente de Adán, hermanos, de Eva, ¿verdad? Desde ahí está nuestro Señor Jesucristo hablando de su santo evangelio. Si a tu simiente pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de él. Ahí está el Señor Jesús, salvando por la fe a los que creyeran en él. A nosotros nos toca creer en Jesucristo. A Noé le tocó creer en la palabra de Dios. A Abraham le tocó creer en la palabra de Dios. A los profetas les tocó creer en la palabra de Dios. Pero todo apuntaba. A David le tocó creer en la palabra de Dios. Le dijo, yo voy a poner un rey sobre tu pueblo, sobre ti eternamente. Pero decían, ¿qué rey será? Salmón. Y al parecer sí era, pero no fue hasta que nació Jesucristo, el Hijo de Dios,
Él fue el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él reina y vive para siempre. Creamos en el Señor Jesucristo.